Buenas noches, querida familia. Dios les bendiga. Feliz sábado. Un saludo fraternal desde aquí, de la ciudad crepuscular, la ciudad musical de Venezuela, desde aquí de Barquisimeto. Deseando para cada uno de ustedes que Dios les bendiga, les colme de muchas bendiciones, no solamente a usted, sino también a su familia, y prospere el ministerio, el don que el Espíritu Santo ha colocado en su corazón. Y invocando pues su presencia, rogamos que nos dé pues la sabiduría que necesitamos para cumplir fielmente el cometido sagrado de llevar adelante la predicación del Evangelio y con nuestra experiencia y nuestra vivencia con nuestro Salvador, inspirar a nuestros alumnos. Siéntase bienvenido a este repaso que consideramos que es muy importante, puesto que es el momento en el cual nos enlaza y donde compartimos en común este don maravilloso como lo es la enseñanza. En este momento quiero invitarte para que oremos y así continuar con nuestra programación. Querido Señor, buen Padre, en esta hora, muchas gracias te damos por tu amor inagotable. Gracias por las enseñanzas que encontramos cada mañana en las Sagradas Escrituras y también con estas lecciones tan importantes, estudiando el libro de Josué, haciendo una secuencia de los estudios del trimestres anteriores. Esto nos complementa y nos llena de mucha satisfacción y también de conocimiento para entender aún más tus principios, entenderte, querido Padre, eh, cómo trabajas de una manera extraordinaria por la salvación del ser humano. En esta hora quiero rogarte que la presencia de tu Santo Espíritu esté con nosotros para que podamos comprender, para que podamos tener bastante claro los puntos más resaltantes de la lección que han de ayudarnos en nuestras vidas particulares para fortalecer nuestra fe y también darnos el gozo, la sabiduría, la empatía para el día de mañana presentarnos delante de nuestros alumnos como aquellos que han estado a tus pies. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, querida familia, hemos llegado al final de esta temporada del repaso de la lección para los maestros. Iniciativa que ha tenido como finalidad hacer un marcado énfasis en la importancia que el maestro de escuela sabática debe tener. No podemos tener escuelas sabáticas vivas si no tenemos maestros vivos, si no tenemos directivas vivas. Así que, por esa razón, durante todo este tiempo, viernes a viernes o primeras horas del día sábado, nos hemos abocado haciendo un llamado, levantando la bandera de que en cada iglesia local debe realizarse el repaso de la lección para los maestros. Debe hacerse bien sea en las primeras horas del día sábado o en su defecto en las primeras, a eso de las 8 de la mañana, 7:30 en cada iglesia local. Si tan solo lo hacemos correctamente, nos evitaremos apostasía, nos evitaremos disidencia y tendremos un control. El anciano de la iglesia debe velar para que los maestros reciban la instrucción y si alguno tiene un conocimiento que no es el más adecuado o le está dando una interpretación errónea, allí en el repaso de la lección se puede fácilmente entonces corregir de la mejor manera. Por esa razón, hemos insistido, ¿no? Y levantamos nuestra voz de que se haga constantemente. Hoy estamos cesando esta responsabilidad porque, como ustedes saben, ya para dentro de pocos días, para el 23 al 25 del mes de noviembre, se celebrará para la Unión Venezolana Occidental la quinquenal. Y esa quinquenal es muy significativa y por ética
siempre se nos ha recomendado a quienes ocupamos algunas funciones, se nos ha pedido siempre, no solamente en los que trabajan en la Unión, sino en los campos locales, es cesar las responsabilidades o las actividades generales para no influir, ¿ok? Sino que todo pueda surgir como el Señor así lo demanda. Mi estimado maestro de escuela sabática, pueden notar que estoy aquí sin electricidad. Aquí en esta zona, en la parte este de Barquisimeto, estamos sin electricidad, pero eso no nos impide que no realicemos nuestro trabajo. Así que disculpen ustedes por no tener la electricidad, pero sí tenemos toda la buena disposición. ¿Ok? Maestro, vamos a estudiar esta lección, la segunda lección, pero antes de esa lección, ustedes saben que tenemos una parte instructiva, una parte pedagógica. Y quiero recordar cuáles son las funciones del maestro de la escuela sabática. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿por qué razón usted vuelve a tocar el tema? ¿Por qué vuelve a hablar de las responsabilidades del maestro si en otras ocasiones se ha tocado? Y parece que este es un tema que todos nosotros lo conocemos, pero quiero decirles que he estado en las distintas iglesias, en iglesias, por supuesto, del territorio occidental, de cabo a rabo. He estado he estado en muchos lugares, ¿no? Porque así el departamento lo requiere y las responsabilidades. Y saben ustedes que me he encontrado. Es sencillamente que todavía se sigue haciendo lo que anteriormente se enseñó. Por ejemplo, se tiene la tarjeta. Yo estuve en estos días en una iglesia y estuve pendiente de la tarjeta de registro del maestro y resulta que esa tarjeta es una de las más antiguas que he visto. Y yo digo, wow, nosotros ya cuando el pastor Víctor Jiménez me cedió el lugar, él en su primer año, él reestructuró la tarjeta de registro y ahí incluso está un programa sugerente para la escuela sabática en horas de la mañana. Y saben ustedes que esa tarjeta parece que no ha llegado a toda nuestra iglesia o la iglesia se resiste a tener la nueva tarjeta. Por eso me tomé la molestia esta tarde, antes de iniciar el programa, y la coloqué la tarjeta en la carpeta de recursos. Si usted no sabe cuál es la tarjeta oficial con la cual el Departamento de Escuela Sabática de la Unión Venezolana Occidental está trabajando, allí se la dejo. Allí está a full color, usted tan solo lo que ha de hacer es tomarla como anciano, como director o directiva de escuela sabática, tome la tarjeta, por favor, e imprímela y hágala llegar a cada uno de sus maestros. Si usted tiene dudas en cuanto a la tarjeta, por favor, puede escribirme al privado o llamarme como usted guste. No importa que no tenga el número, pero yo siempre pues me gusta contestar porque puede ser una emergencia, así que no se preocupe. Usted puede escribirme o puede llamarme y yo le puedo explicar la tarjeta. Pero recuerde, esa es la tarjeta oficial que estamos usando para el repaso de la lección. Entonces yo, ¿por qué menciono esto? Porque donde yo he estado, muy pocos maestros están haciendo lo que se les pide. Siguen con el método anterior, por ejemplo, van de lección, toman la lección, van día por día y lo que se puede notar es que ya cuando llegan al día miércoles ya se les acabó el tiempo. Y entonces el maestro dice, bueno, mire, hasta aquí nos llegó la oportunidad de la lección, pero mire, le animamos que estudie.
No, 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 no. No es eso lo que debe hacer el maestro, ¿sí? Seguimos insistiendo hasta que en el nombre del Señor pueda calar. Recuerden ustedes, el maestro de escuela sabática tiene tres grandes funciones, grandes responsabilidades a la hora de impartir la clase, a la hora de ser maestro. ¿Cuáles son esas tres responsabilidades? Número uno, comunión, relación y misión. Recuerde, número uno, comunión, relación y misión. Tres cosas que el maestro tiene que tener presente a la hora de dar su clase, a la hora de estar con los alumnos. ¿Por qué? La función del maestro es principalmente ayudar a las personas en el aprendizaje y llevarlos a desarrollar su fe en Dios. Eso es comunión. También se espera que el maestro promueva el compañerismo entre sus alumnos. Eso es relación y misión, tiene que ver con la predicación del evangelio, tiene que ver con el cumplimiento de la obra misionera en la comunidad y por supuesto también nosotros hacemos un aporte a las misiones mundiales. Esas son las tres responsabilidades, recuerde, tuyas, querido maestro. Tus tres grandes responsabilidades: comunión, relación y misión. Tres cosas que tenemos que tener presente a la hora de dar nuestras clases. ¿Cuál es el deber? Vamos rápidamente. ¿Cuál es el deber del maestro de escuela sabática? El deber es enseñar en la clase, actuar como un líder, pero en la discusión y animar para que los demás participen en ellas. En este repaso de la lección, pues por supuesto nosotros no podemos hacerlo por se nos dificulta cuando lo hacemos por acá, pero no significa que a la hora de usted dar la clase, solamente usted es el que va a hablar. No, de ninguna manera. Usted es el líder que es el que coordina la discusión de la lección y te encargas de ver si alguien no está participando, ver cómo tú lo puedes involucrar, lo puedes animar para que participe de la discusión, ¿sí? Número dos, conocer a los miembros de la clase, sus intereses y su vida espiritual y sus necesidades. El maestro necesita conocer a sus alumnos, necesita saber. Por eso es muy importante que la persona que va a dirigir o dar el maestro, el que va a dar, tiene que ser una persona empática, tiene que ser una persona muy amigable, sociable, eso se puede sentir, ¿ok? Se siente, se siente. Y esa es una responsabilidad importante. El maestro debe conocer a sus alumnos, ¿ok? Y lo otro es que debe dar una bienvenida calurosa, debe dedicar tiempo. Si usted va a recursos y usted toma la tarjeta, en esa tarjeta le da el tiempo para que usted tenga esa parte de coinonía y le indica incluso el tiempo que va a emplear en esta parte, ¿sí? Pero es muy importante, una bienvenida calurosa, le estrecha la mano, si tiene alguien cercano, un caballero, usted le da un abrazo, parte de la cortesía. Si usted, por ejemplo, hablando de esto, parte de lo que es la cortesía, si usted está sentado y alguien llega a saludarlo, como caballerosidad, usted debe colocarse de pie, ¿sí? Eso es parte del respeto, parte del respeto. Hablando de esta parte de los saludos y todo lo demás, si hay un amigo que está llegando por primera vez, hay que hacerlo sentir bien. Hay algunas personas que quieren pasar desapercibidas, pero un saludo no queda mal. Y por favor, no puede decirle a aquel alumno que ha durado días o semanas sin ir a la escuela sabática, no le puede decir, wow, qué bueno que estás aquí, tenías tiempo que no venías. No, no, no. Eso lo hace sentir bastante mal. Eso no se debe hacer porque es antiético, cada quien tiene sus propias luchas. Y a veces aquella persona que ha durado días sin ir, semanas sin ir a la iglesia, ha estado desanimado o incluso se ha limitado a ir a la iglesia precisamente para evitar este tipo de comentarios.
La responsabilidad, número 4, entre las responsabilidades del maestro de escuela sabática está en que sus miembros reciban la guía de estudio, el folleto de escuela sabática. Esa es la responsabilidad que tiene el maestro. Para mí es muy alarmante y el director de IAPA Venezuela me envió esta semana el reporte del pedido para el año 2026. Saben ustedes que nosotros como Unión Venezolana Occidental somos alrededor de 28.000 a 30.000 feligreses. Ese es el número, esa es la estadística, según el informe de Secretaría Ejecutiva, el que se hace. ¿Saben ustedes que somos ese número de personas? Realmente hemos bajado bastante, claro que sí, pero ¿saben ustedes cuánto es el pedido de folletos de alumnos o de manera general para el territorio de la Unión Venezolana Occidental? No pasa de 1.400 folletos. No pasa de 1.400 folletos y somos alrededor de 30.000 personas. La gran pregunta es, ¿cómo están haciendo el resto de los feligreses? ¿Tienen los folletos o no? Oye, esto es bastante preocupante. Entonces, el deber del maestro es luchar para que los alumnos tengan su material de guía de estudio. Algunos pueden decir, pastor, yo tengo la aplicación, yo estoy estudiando el folleto a través de esto. Ok, pero es muy bueno que el maestro se cerciore que realmente el alumno de una u otra manera tiene su material. Ahora bien, el punto número 5, darse cuenta de los miembros, si están ausentes, si no están presentes, cuáles son las circunstancias, las necesidades, animarlos, visitarlos, llamarlos por teléfono, enviarle un mensaje de WhatsApp. Ese es el trabajo del maestro. ¿Se imaginan ustedes? Yo he soñado mucho con esto, qué maravilloso será que todos nosotros como maestros tengamos bien nuestras clases, que le demos esa gran importancia y dedicamos el tiempo. Si el alumno no vino, qué pasó, dónde está, el sábado en la tarde se puede tomar para esto de 3 a 5. Se ha dicho que no debe haber en ningún territorio del campo occidental, ningún territorio debe hacer actividades eh, los sábados en la tarde de 3 a 5. No debe haber actividades para que a se pueda visitar, se pueda dar estudios bíblicos. ¿Ok? Entre las otras responsabilidades del maestro de escuela sabática es promover las ofrendas mundiales. ¿Sí? Esa es otra de las responsabilidades. Ahora, rápidamente vámonos con la presentación de las clases. ¿Cómo se debe hacer? 1, saludo de confraternización y agradecimiento. ¿Ok? Eso es lo que se llama como relato o como la relación. Tenga una sonrisa cálida, fraterna, cautivadora. Si es posible, abrace a sus miembros y haga que ellos también lo hagan. Ofrezca una cordial bienvenida a alguno que ha estado lejos o algún visitante. ¿Ok? Eso tiene que ver con relación. Y con relación a testimonio y planificación misionera, registre la asistencia, pregunte a los intereses, quienes no están, si alguno está enfermo, haga sentir bien a los amigos, a las visitas, con palabras y acciones que los hagan sentir cómodos. Planifique el trabajo personal y la clase en el grupo pequeño. Organice esta clase de maestro, tiene que ir en consonancia con el grupo pequeño, ¿sí? Y esto debe estar en parejas misioneras. El trato es muy importante. Las personas se quedan en la iglesia, básicamente es por cómo han sido tratados. Y en el punto número 3 y final, en el repaso de la lección, se debe hacer una buena introducción, luego se deben presentar los puntos más resaltantes de la lección.
allí es donde entra el maestro. Se tiene una buena introducción, todo lo demás, y se va a tomar en cuenta los puntos más resaltantes de la lección. Hemos aconsejado que de la lección usted puede tomar por lo menos 3 puntos a 4 puntos para discutirlo en un espacio de una media hora. ¿Ok? Modere la discusión de la lección, no pase la lección día por día, deje que los miembros participen, mire y escuche a los que hablan y, por supuesto, descubra las lecciones del estudio semanal de la lección de escuela sabática. Bueno, queridos maestros, esto es parte de la responsabilidad que tenemos nosotros como dirigentes. Vamos en este momento entonces a entrar en materia estudiando la lección número 2. Vamos a proyectarla allí, vamos a pedirle al equipo técnico, por favor, que la proyecte, ¿sí? Aquí tenemos nosotros la lección que corresponde para esta semana. Estamos estudiando este título, hemos estudiado este título, Sorprendidos por la Gracia. Cuarto trimestre 2025, lección número 2, que nos trae grandes riquezas y grandes enseñanzas importantísimas. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente la lección nos quiere enseñar? ¿Cuáles son los puntos resaltantes de esta lección? Tenemos nosotros el texto bíblico: por la fe no pereció la prostituta Rahab junto a los incrédulos, porque recibió en paz a los espías, y así lo dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 31. Ya la lección de escuela sabática está haciendo una diferencia marcada entre Rahab, entre los ciudadanos de su localidad y entre los cananeos. Está haciendo una diferencia. Ahora, la lección de escuela sabática está haciendo énfasis en unas cosas bastante importantes. ¿Saben cuáles es? En 2 relatos sumamente importantes y la responsabilidad humana. ¿Ok? La lección de escuela sabática de esta semana está haciendo énfasis en 2 relatos importantes. ¿Cuáles son esos relatos? Lo encontramos en la vida de Rahab, de los Gabaonitas. Esos son los relatos más resaltantes que nos está presentando la lección. Pero no podemos olvidar que el ser humano le corresponde hacer su parte en el plan de la salvación. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengamos presente. ¿Sí? Dios es grande en misericordia y el libro de Josué nos habla precisamente de la gracia y de la misericordia de Dios. Tengamos presente eso. Son 2 puntos importantes que debo tener en cuenta a la hora de dar la clase de escuela sabática. ¿Ok? El libro me habla de la misericordia y la gracia. Pero el hecho de que contemos con la gracia y la misericordia del Señor no significa que el hombre no debe hacer la parte que le corresponde. En el plan de la salvación, el hombre siempre tiene una parte que le corresponde. Yo he mencionado, el Señor hace el 98% para que yo obtenga mi salvación, pero yo tengo que hacer el 2%. La hermana Elena G. de White hace mención que el Dios jamás hará la parte que le corresponde al hombre. El hombre siempre tiene una parte que realizar. Ahora, ¿cuáles son los puntos más resaltantes? Desde mi punto de vista, puede ser que para usted no lo sea y usted está en la libertad de escoger los puntos que usted considera son los más resaltantes. Recuerden ustedes, este material, esta presentación está aquí en la plataforma para que usted la pueda usar si usted lo desea, pero si usted cree que otros puntos son más resaltantes, no hay ningún problema. No se preocupe por eso, porque para eso usted es maestro,
para que en su discernimiento, en su encuentro con el Señor y en la necesidad de sus alumnos, usted le dé el enfoque que considere el más importante, pero recuerde, tiene que escoger los puntos más resaltantes de la lección. Para este servidor, considero que los puntos más resaltantes son, número uno, la segunda oportunidad para el pueblo de Israel. Punto número uno. Para mí, esa parte es muy importante porque habla de cómo el pueblo de Israel se le dio la oportunidad para que él volviera a retomar la fuerza, volviera a creer en él mismo, volviera a creer primeramente en Dios y se levantara. Para mí esa parte es muy importante y lo aplico a la vida personal, a la vida espiritual. El punto número 2 que considero de la lección muy importante es la fe de Rahab y sus resultados. Para mí ese segundo punto es muy importante. Y el punto número 3 tiene que ver con los gabaonitas y su engaño. ¿Ok? Estos 3 puntos los tomo y entonces desarrollo la lección. Recuerde, ¿cuáles son los puntos? Ahí lo tienen ustedes. Segundas oportunidades. Estamos hablando del pueblo de Israel. Tiene que ver con la fe de Rahab y tiene que ver con el relato o con lo que el pueblo gabaonita así realizó. Ahora vámonos entonces con el punto número 1 rápidamente. Segunda oportunidad. Aquí notamos algo interesante. Sitín. ¿Por qué sitín? Esto viene de esos árboles preciosos de acacia que estaba a la orilla del río. Era un lugar, lo describe Patriarca y Profeta, que era un lugar muy hermoso, proporcionaba sombra, habían vergeles, es el término que usa la hermana Guay o el traductor, es decir, que era un lugar muy hermoso, estaba un lugar acomodado, pero en ese lugar ocurrieron 2 eventos muy trágicos para el pueblo de Israel. Número 1, cuando Moisés envía a los 12 espías para explorar la tierra de Canaán, ellos regresaron con un informe fatídico. Solamente 2 de ellos, Josué y Caleb, mostraron que Dios podía entregar a la nación cananea, al país cananeo, a toda esa tierra, la podía entregar en sus manos, pero el pueblo de Israel decidió creer más en el informe negativo y eso los llevó, como todos nosotros sabemos, para que ellos regresaran al desierto por espacio de 40 años y gran parte de aquellos hombres, esa generación, tuvo que morir en el desierto. Ese fue el primer caso que nos menciona la Sagrada Escritura y el segundo también tiene que ver con ese momento trágico cuando Balaán aconsejó a Balac y le dijo qué era lo que tenía que hacer para que el pueblo perdiera fuerza. Y le dijo sencillamente, haz fiestas con mujeres, de mujeres alrededor del pueblo, y entonces poco a poco irá cediendo y caerá. Y así fue como el pueblo de Israel en Números capítulo 25 encalló en el libertinaje con las mujeres moabitas. Eso fue bastante triste, bastante lamentable. Momentos donde el pueblo de Israel cometió unas faltas completamente graves. ¿Ok? Ahora nosotros encontramos en esta lección que Dios es grande en misericordia. Dios es misericordioso. Dios ofrece misericordiosamente a todos la posibilidad de un nuevo comienzo. Qué bonito y qué grande. ¿Recuerdan ustedes cuando Moisés le dijo, Señor, yo quiero ver tu gloria? Y el Señor le dijo, pero es que no hay un hombre que pueda verme y pueda vivir. Solamente lo que puedo hacer es colocarte en la endija de la peña, colocar mi mano y entonces podrás ver mi espalda, podrás ver, será lo único que tú podrás ver. Y dice que Moisés fue colocado en esa peña, Dios colocó la mano, pasó y dice que después que pasó Moisés se asomó y vio la espalda de Dios. ¿Y cuáles fueron las primeras palabras que manifestó Moisés?
Señor, Señor, grande en misericordia, grande en bondad. Las primeras palabras que él manifestó fue misericordia. Nuestros alumnos tienen que entender, comprender y nosotros mismos de que Dios es grande en misericordia y en bondad. Qué grande es Dios. Y les digo honestamente, para mí, eh, esa parte de la misericordia de Dios me sorprende y hace que yo lo ame aún más. Ok, entonces, y la lección, hablando de estas oportunidades, hace énfasis en lo que es la gracia. La gracia. La gracia es algo que nosotros no merecemos. No. Somos salvos por fe, somos salvos por la gracia, por la misericordia de Dios. El hombre en el plano de la salvación, por mucho que haga y porque él trate de portarse bien, y aun cuando la morada del Espíritu Santo esté en nosotros, recuerde que somos salvos es por la gracia de nuestro Dios y Salvador. Ok, vamos entonces al punto número, a la aplicación de la vida, aplicación de vida. El cero, esta parte la tomo por mi propia experiencia y por lo que he visto en la Biblia, pero miren esto acá. El ser humano siempre será llevado al lugar donde un día cayó. Y es muy probable que sea con desafíos mayores, pero en todos ellos estará el Señor. Oh, oh, ya. Esta parte es muy real. El ser humano siempre será llevado al lugar donde un día cayó. Y es muy probable que sea desafiado con mayores, sea sea desafiado con mayores obstáculos. Y recuerden ustedes que así pasó con el pueblo de Israel. Ellos fallaron en Sitín 2 veces y allí mismo en Sitín se le pidió a Josué que enviara a los espías y entonces que allí se prepararan para la guerra, para sitiar, para tomar a Jericó. Entonces, si tú y yo hemos fallado en un punto y en nuestras vidas, es muy probable que seamos llevados allá. Y entonces, puede ser que sea mayor la prueba, pero necesitamos superarla. ¿Ok? Así que esa es la oportunidad que Dios nos está dando. Es la oportunidad que Dios nos brinda. ¿Ok? Si caíste en un punto, pues allí recuerda que serás llevado y tendrás que superarlo. Así le pasó al pueblo de Israel y así él logró salir adelante. No miró, no se espaciaron en los errores que habían cometido, en la profundidad que ellos tuvieron, en la falta de fe que ellos tuvieron. Ahora ellos se proyectaron hacia el futuro. De igual manera, tú y yo no podemos espaciarnos en las cosas que pasaron, sino que tenemos que proyectarnos y mirar hacia adelante a la cruz de Cristo Jesús. El punto número 2, rápidamente, la fe de Rahab y sus resultados. Esta parte me gusta de la lección. ¿Saben ustedes por qué? Porque muchas personas han cuestionado al Dios del Antiguo Testamento y dicen, pero ¿por qué Dios mandó a asesinar a todas aquellas personas? ¿Por qué no tuvo misericordia? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? No logramos entender. Aquí tenemos la respuesta. Aquí tenemos la respuesta. Porque puede ser que algunos alumnos estén viendo a Dios de manera muy severa. Pero la historia de Rahab me demuestra algo que me llena de esperanza. Y el alumno tiene que entender esto. ¿Sabe por qué? La Biblia, hablando de este detalle, porque algunos pueden pensar que Dios avaló la mentira de Rahab. No, el registro bíblico no avala todo lo que hizo Rahab.
ni aprueba la mentira que dijo. Eso tenemos que tenerlo bastante claro, porque alguno puede decir, ay, entonces yo puedo decir una mentirita blanca por allí. No, de ninguna manera. Dios no avaló todo lo que hizo Rahab. Pero, ¿qué fue lo que Dios dio? Dios en virtud de su gracia, que es algo muy importante, dio una chispa de fe a través de la cual podía salvarla. Allí es lo que la palabra del Señor recalca y tenemos que tomar para poder comprender el relato bíblico. Y es que Dios no se espació en Rahab, que su nombre denota sexualidad. Recuerdo que un pastor estudiando el tema en el seminario de Rahab, dice que Rahab significa abierta. O sea, un sinónimo de sexual, ¿ok? Pero Dios fue en ella, por su gracia, vislumbró una chispa de fe por la cual Dios podía actuar. Admiró su valentía, fe y decisión de formar parte del pueblo de Dios. ¿Qué hubiese pasado si toda Jericó hubiese mostrado la fe, el deseo que mostró Rahab? No hubiesen tenido el final que tuvieron. Su final hubiese sido el de Rahab. Hubiese sido extraordinario. Y ahí es donde queremos hacerle entender a nuestros hermanos, a nuestros alumnos. Dios, antes de ejecutar sus juicios sobre la humanidad, sobre una persona, Dios agota todos los recursos para salvarnos. Y Dios actúa tomando lo poco que el hombre aparentemente pueda tener. Para Dios es suficiente para comenzar una vida nueva. Esto fue lo que sucedió en el caso de Rahab. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la aplicación de vida de esta lección? ¿Cuál es la aplicación de vida según el folleto de escuela sabática y la enseñanza? 1. Tu pasado no define tu futuro. Tu pasado no define tu futuro. No define tu futuro. Lo que significa que estamos a tiempo de crear nuestro propio futuro hoy en el presente. Por más errores que hayamos cometido en el pasado, esto no significa que de ellos no nos vamos a levantar y no vamos a ser unas nuevas personas. ¿Sí? Recuerden ustedes, estas lecciones se presentan es para dar esperanza, para alentar el corazón del penitente, el corazón del alumno, y para que tú como maestro y yo, precisamente nosotros estemos felices y con mucha fe. La fe es requerida en todas las escenas de la vida diaria. Ese es otro asunto muy importante. O sea, usted tiene que tener la fe de que Dios le ha perdonado, tiene que tener la fe de que Dios puede hacer cosas extraordinarias en su vida. Fue necesario que Rahab creyera esto. Y la otra aplicación es que nadie está fuera del alcance de Dios. Nadie está fuera del alcance de Dios, lo que significa que todos tenemos la oportunidad de estar a los pies de nuestro Salvador. Vamos entonces rápidamente con el último tema. El tiempo se nos agota. El tiempo se nos agota. Vámonos con los gabaonitas y su engaño. El relato de Rahab y de los gabaonitas es muy similar, porque ellos sabían claramente del poderoso Dios de Israel, del grande y magnífico, lo que hizo con los egipcios, con lo que hizo con otras naciones. Ellos lo sabían claramente. Pero a diferencia de Rahab, ellos hicieron algo que no estuvo muy correcto. A diferencia de los cananeos, los gabaonitas decidieron hacer alianza con Israel. Esto es aplausible. Y esto es donde Dios tomó para él
poder actuar como debe ser, vio que a diferencia de los cananeos, los gabaonitas, ellos quisieron formar parte del pueblo de Israel. ¡Wow! ¡Wow! Es admirable. Ahora, ellos recurrieron al ardid. Si a usted, el alumno, le pregunta, maestro, por favor, dime qué es ardid. Esa palabra la encuentras allí y tú tienes que darle la respuesta y significa habilidad mañosamente. Eso es lo que significa ardid. Pero también usaron el subterfugio, dice la lección. ¿Y qué es subterfugio? Dice que es excusa y disculpas. Estas dos, ardid, subterfugio, fueron usadas por el pueblo de los cananeos. Ellos tuvieron la habilidad mañosa, engañosa de actuar. Ellos mintieron de una manera de flagrante, de una manera ya premeditada. En cambio, Rahab mintió no por ella, sino para cuidar a los espías. Miren ustedes esta parte. Ahora, detrás de la acción engañosa se escondía precisamente la intención de la autopreservación. Eso tenemos nosotros que reconocerlo, ¿ok? Pero a través de ese engaño que ellos tuvieron, que ellos hicieron, adoptaron el manto de la pobreza, insignia de servidumbre por siempre, porque no actuaron correctamente. Si ellos tan solo hubiesen sido claros, si ellos hubiesen hablado con Josué, con los líderes, y le hubiesen expresado que querían ser parte o le dejaran con vida, ¿qué creen ustedes que Dios hubiese dicho? ¿Que los exterminaran? ¿Que los borraran de la faz de la tierra? Si usted y yo sabemos y conocemos a Dios, jamás. Es más, ellos actuaron bajo engaño. Y aun cuando hicieron engaño, Dios les perdonó la vida. Y ellos formaron parte, pues, tuvieron que estar allí con el pueblo de Israel. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones de vida? ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones? Dios está dispuesto a salvarnos, a pesar de nuestros temores y de nuestros errores. Dios está dispuesto a salvarnos. Si nos equivocamos, actuamos por temor, hemos fallado, Dios no pierde la esperanza de salvarnos, de ayudarnos, de estar allí a nuestro lado. Eso es magnífico. Recuerda, es muy importante el concepto que tú y yo tengamos de Dios. Es muy importante porque eso nos va a indicar o nos va a ayudar a nuestra superación en la vida. Número 3, las consecuencias de nuestras malas acciones nos pueden perseguir por el resto de nuestras vidas. Es una realidad. Las consecuencias de nuestras malas acciones nos pueden perseguir por el resto de nuestras vidas. Sí, esa es verdad. Pero pastor, Dios me ha perdonado. Sí, Dios te perdona. Dios te perdona. Dios me perdona. Pero si hay consecuencias, tenemos que afrontarlas. Sí, así de sencillo. Lo importante de todo esto es que el mismo Dios nos da la fuerza para nosotros sobrellevar los errores que hemos cometido en el pasado. Y el número 3, el deber fundamental de un líder teocrático, es decir, que depende de Dios, que permite que Dios sea su gobernante, y de cualquier otro líder cristiano, es hacer la voluntad de Dios. Entre paréntesis, consultar primeramente con Dios. El problema de Josué fue que se dejó impresionar por lo que estaba viendo y realmente pensó que esa vestidura, ese pan era, bueno, tenía meses y esa gente estaba demasiado deshidratada, con hambre y estaban calavéricos, no sé, pero no consultó a Dios y eso le trajo grandes problemas.
Entonces, ¿cuál es la aplicación? Tenemos que consultar a Dios. Señor, ¿es tu voluntad? ¿Quiere que yo haga esto? Tengo que consultar con mi señora también, tengo que consultar con mi esposo, tengo que consultar con la junta de iglesia, tengo que consultar con los maestros de escuela sabática, tengo que consultar con la directiva de escuela sabática, tengo que consultar con el anciano, tengo que consultar con el pastor, ¿ok? Tengo que consultar con la directiva. Todo esto nos evitará en la vida grandes dificultades y grandes problemas. Querida familia, esta es la lección que hoy se nos presenta, es el tema que ha estado presente toda la semana para que nosotros lo tengamos en cuenta y lo repasemos. Entonces, ¿cuáles son los puntos más importantes? Que Dios siempre da al hombre segundas oportunidades. La lección me habla de dos relatos muy importantes, el de Rahab y el de los Gabaonitas, ¿ok? Y que a estos puntos debo tomarlos en consideración y hacerle las aplicaciones más pertinentes teniendo en cuenta como base de todo esto que Dios es grande, que su amor se basa en la gracia y en la misericordia. Recordemos esos puntos importantes. La lección me habla de la gracia infinita de Dios. El libro de Josué me presenta la gracia y la misericordia. Mi estimado maestro, esto es lo que hemos querido presentarle. Tome usted la lección. Esta noche, puede ser el día de mañana, temprano, madruguemos, repasemos la lección de forma general y entonces presentémonos delante del Señor como aquellos que hemos estado en su presencia y que los maestros se sientan, los alumnos se sientan agradados, complacidos. Bueno, mis hermanos, hemos llegado, como les mencioné, al final de esta temporada del repaso de la lección para los maestros. Quiero decirte, querido maestro, que no abandones el grupo de Telegram, no lo abandones, por favor, no lo abandones, no te retires, porque esto no llega hasta aquí, lo que significa que seguiremos subiendo material que recibimos de la División Interamericana y otro material que consideremos importante para ustedes, lo seguiremos subiendo a la plataforma. Y les recomiendo, por favor, esperar hasta la cuadrienal, hasta la quinquenal, perdón. Esperemos hasta la quinquenal, ¿ok? Para que las personas que han de ocupar esta función, entonces le dé continuidad al repaso de la lección para los maestros, ¿sí? Bueno, en esta oportunidad hemos preparado también lo que es ¿cómo se llama? Hemos preparado para ustedes eh, las preguntas. Las preguntas no voy a participar porque yo fui el que las hice, pero sí les envié unas conchitas de mango como la vez pasada, pero yo creo que un poquito menos. Las conchitas de mango para que, ¿cómo se llama? Usted pueda participar allí. Antes de despedirnos, quiero darle las gracias al Señor por cada uno de ustedes que ha creído en este programa, pero también quiero darles muchas gracias al equipo técnico que ha sido tan perseverante o más perseverante y constante que yo. Me encanta, como yo les dije, me encanta conocer personas que sean más perseverantes, más constantes que yo. Eso para mí es muy importante. Y lo otro, la puntualidad. Si algo que se ha caracterizado este equipo técnico es que comienza antes de la hora. Eso genera mucho respeto. Así que mi admiración y mi respeto para Fernando Reyes. Aquí tienen ustedes uno de los miembros de, ¿cómo se llama? Del equipo técnico, el pastor Reyes. También tenemos aquí a otras personas, vamos a ver rápidamente, el tiempo se nos agota. Sí, quiero verlo, si podemos pasar. Ajá, aquí tenemos al pastor Arteaga.
Otro caballero que ha sido muy constante, muy perseverante, miren ustedes allí, tenemos también al ingeniero Pino. Dios te bendiga, te guarde. Quiero decirles que me sentí muy cómodo, muy agradado y confiado porque sabía que tenía un equipo técnico que me respaldaba y me ha respaldado y pues sin lugar a duda una de las personas claves, importantes, que nunca bajó la guardia, que siempre, yo sé que la profesora Yankeli es una dama muy ocupada, pero ella asumió esto tanto como yo y ha creído tanto en esto, así que allí la tienen. Yankeli Jiménez, Dios te bendiga. Gracias te doy en nombre del y al equipo técnico, en nombre de la Unión Venezolana Occidental, en el Departamento de Escuela Sabática, por tu perseverancia, por tu constancia. No somos las mismas personas. Hoy somos más constantes y hoy perseguimos más al Señor. Bueno, familia, Dios les bendiga, les guarde, les sostenga, les prospere, les llene de mucha bendición, de mucha sabiduría. Les apreciamos en el nombre del Señor. Él les guíe, les prospere, bendiga a sus familias, te bendiga a ti con salud, con sabiduría, con crecimiento espiritual. Quiero en esta hora entonces tener la oración y recuerda participar del desafío del saber. Querido Señor, buen Padre, gracias primeramente a ti, Dios soberano y príncipe de paz, por la oportunidad concedida durante todo este tiempo de llevar adelante el repaso de la lección para los maestros de escuela sabática. Eres tú, Señor, el gran Dios soberano, el príncipe, quien merece la alabanza, la gloria, la honra, porque sin ti nada somos. Fuiste tú, Señor, el que colocaste en nuestro corazón el deseo de llevar adelante y ser perseverante. No hay nada bueno en nosotros, solamente tú eres el que has colocado en nuestro ser ese deseo de hacer algo por nuestros maestros. Pero tú eres el soberano, eres tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Así que siempre serás alabado, siempre serás glorificado, porque eres grande, eres nuestro Dios. Te quiero pedir, Padre, una bendición para mis maestros, los que se han conectado, los que se conectaron en algún momento, para los que están en plataforma, Señor, que tú los invistas con el poder del Espíritu Santo y entonces podamos predicar tu palabra como tú lo deseas. Gracias, Señor. Bendice el Congreso Quinquenal que se acerca muy rápido, de manera sigilosa. Señor, en tus manos está toda esa organización. Bendice a quienes están al frente y sea hecha tu santa y divina voluntad, porque tú eres el soberano y quien rige y regirá la iglesia adventista, no solamente en Venezuela, sino en el mundo entero. Gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, Dios esté con ustedes, Dios les bendiga. Ya saben dónde pueden ubicarme, tan solo pueden escribirme, pueden llamarme si necesitan de este servidor alguna orientación, algún material. Recuerden que siempre estaremos para servirles. Un abrazo, Dios les bendiga siempre.